Te doy la bienvenida a este tu canal, El Mundo Cristiano, con tu hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Sin agregar más, comenzamos. Saludos y bendiciones. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de historia. Vamos a hablar un poco acerca de religión. Vamos a, antes que nada, tener una plática sobre un poco de acontecimientos, cosas que sucedieron antes de que la civilización estuviera al nivel y a la altura que ahora se encuentra. Yo quiero que en sus hogares les voy a dar unas porciones bíblicas para que usted las lea. Pero antes que nada, vamos a hablar de historia y de religión. Allá en sus hogares usted puede leer el Primera de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Puede leer también Marcos 7, del 6 al 8. Y puede leer Romanos 12, 1 y 2. Y por último, puede usted leer en Deuteronomio 12, del 29 en adelante. Sobre esos versículos y otros más, vamos a cimentar nuestra historia hoy. Hablemos de historia. Primer fase. Hablemos de la Virgen Guadalupana. ¿Cuándo fue su origen? ¿Cómo es que llegó a nuestro México hasta llegar a la época actual? Si usted conoce la historia de la Virgen Guadalupana, de acuerdo a lo que nos cuentan los mitos, tradiciones y dogmas, es todo lo que podemos saber de ella. Pero de la Virgen Guadalupana no podemos saber nada más de acuerdo a la Escritura, porque vamos a tratar de ser honestos. En la Escritura, en la Biblia, no encontramos la historia de una virgen llamada Guadalupana. La única historia que encontramos es la historia de María, que un día fue virgen, pero que posteriormente, después del nacimiento de Jesús, que nació como nacen todos los bebés, ella dejaría de ser virgen. Además que José, después del nacimiento de Jesús, tuvo intimidad con ellos, de acuerdo a la Escritura. Esto nos hace pensar que físicamente ella dejó de ser virgen. Y si hablamos de pureza, también podemos decir que cuando ella, ahora sí que dio a luz a Jesús de la manera natural como era antes, que el parto era con parteras, no por médicos, no existían las cesáreas, todo era por parteras. Entonces, de manera natural nació Jesús, y ella, a los 7 días de nacido Jesús, tuvo que ir al templo a hacer los trámites de purificación, donde presentó a Jesús como el primogénito del Padre, ya que el primer hijo nacido del vientre de una mujer era considerado santo delante de Dios y era presentado después de la circuncisión en el templo. Además, María también, después de los 7 días de haber dado a luz, como cualquier mujer, hizo los rituales de purificación, que consistía en dar en sacrificio un cordero, o en su defecto, si económicamente no eran muy solventes, podían ser 2 palomas o 2 palominos. Así dice el libro de San Lucas. Entonces, este acto de purificación consistía en que ella fuera librada de su pecado de impureza a través del sacrificio, ya que después del parto todas las mujeres, de acuerdo a la ley, quedaban impuras. Entonces, esto que nos hace pensar que ni fue siempre virgen ni que fue siempre pura, que ella tuvo un proceso
como cualquier mujer aquí en la tierra. Ya más tarde, en cierta religión la han convertido en una santa, y no tan solo en una santa, en una diosa, pero ya ese es otro problema. Porque María no resucitó, no está viva, ella está en un lugar de descanso esperando la resurrección, no está en el cielo. Es más, ninguno de los que mueren andan vivos y nos están viendo del cielo. Los que mueren en Cristo son llevados a un lugar de descanso, preparados para el día de la resurrección. No andan allá con Dios, están ahí esperando la resurrección. No nos están viendo desde el cielo. Y los que mueren sin Cristo, dice la Escritura, que descienden a los abismos y de igual manera no tienen permitido salir de ahí hasta que venga el día de la resurrección. Porque dice la Biblia, porque está establecido que el ser humano muera una sola vez y cuando va a salir de ahí es para enfrentar el juicio. Entonces, ella no pudo andar apareciéndose por todas partes porque no tienen permitido salir ni de los abismos ni de el reino de los cielos a donde estén descansando. Esto lo que nos puede hacer pensar que la manifestación de ciertas apariciones se debe a los demonios, ya que ellos sí son personajes que pueden transfigurarse en cualquier cosa, en cualquier persona, se pueden transfigurar en un ser humano, se pueden transfigurar en un perro, en una vaca, en un burro, porque ellos tienen el poder de la transfiguración, porque son espíritus que tienen cierto poder. Entonces hacen engañar a las personas que es un personaje, pero realmente son los demonios los que se manifiestan en las apariciones. Si usted es una persona que quiere salir del engaño, debe escudriñar las Escrituras y debe investigar para que a través de los mitos y tradiciones usted no sea engañado. Pero vamos a ver un poco acerca de la Virgen Guadalupana, la cual no aparece en las Escrituras, sino que es parte de los mitos y tradiciones del catolicismo, al cual respeto su doctrina, sus enseñanzas y sus creencias. No estoy en contra de ellos. Simplemente desglosamos la verdad de a qué pertenece cada cosa y de cada quien. En este caso, la Virgen Guadalupana depende en sus orígenes del catolicismo. Ahora bien, ¿cómo llegó la Virgen Guadalupana para ser adorada en nuestro territorio mexicano? Es la pregunta. Punto número 1. Cuando los romanos invadieron España, traían todas las creencias en mitos y tradiciones, de los cuales ustedes ya saben, en creer en vírgenes, en creer en santos, etcétera, etcétera. Entonces llega la invasión, la sumisión de los romanos hacia los españoles y les infiltran estas creencias. A los españoles les fue presentada una virgen de nombre María. Mas sin embargo, cabe mencionar que si nos vamos hacia Roma, nos vamos allá hacia el Vaticano, nos vamos allá hacia los orígenes de esa creencia en María, antes de llamarse María, esta era una diosa que entre el Imperio Romano se conocía como Maía. Voy a invitarle a que cada nombre que yo le diga, usted vaya al internet y lo investigue. Creían una diosa que se llamaba Maía, no María, Maía, sin la R. Entonces esta diosa la consideraban en el Imperio Romano la madre del Dios Todopoderoso, o sea, que sobre el poder del Dios Todopoderoso. ¿Y quién era el Dios Todopoderoso para el Imperio Romano? Un dios llamado Mercurio, que entre los griegos era conocido como Zeus. Entonces, Maía, esta diosa era madre de ese dios, considerado en el Imperio Romano como el Dios poderoso. Y este Dios fue padre o abuelo de un Dios que adoraron también en el Imperio Romano, que se llamó el Dios Sol, conocido como Apolo. Ahora bien, esta diosa Maía tenía cierta similitud y encajaba bien en la ideología
de creer o hacer creer a las personas que había una María, madre de Jesús, donde la historia de esta mujer la encajarían ahí para hacer pensar que cuando usted adora a esa imagen o venera a esa imagen, usted está venerando a la madre de Jesús. Pero realmente cuando usted está venerando a esa imagen, no está venerando a aquella madre llamada María que un día dio a luz a Jesús, nuestro Salvador. Usted está venerando de manera disfrazada a esa diosa que adoraban en el Imperio Romano como Maía, que compaginaba con todos los datos proporcionados por la Biblia acerca de María y Jesús. Y a María la consideran madre de Dios, porque a Jesús lo consideran un Dios. Entonces a esa Maía la consideran una diosa porque es madre de un Dios también, que es conocido como Mercurio. Yo quiero que todos esos nombres usted los investigue. Entonces, como encajaba bien esta ideología, hacen una escultura, una imagen, con un niño en los brazos y ahora adórenla, que esa es María, la madre de Jesús, pero realmente es una diosa que se adoraba en el Imperio Romano. Entonces, esa ideología, esa creencia, fue llevada hacia los españoles, porque déjeme decir que el Imperio Romano fue muy poderoso y sigue siendo poderoso, y quiso invadir al mundo entero con su ley, su autoridad, con su imperio, pero también quiso invadir y absorber al mundo entero con la religión católica, apostólica, romana, la cual es una sola con el Imperio Romano. Porque en cierto momento la religión con el imperio se unieron para hacer más fuerte el poder y poder expandirse, y ellos empezaron a descubrir que a través de la religión podían tener un control mayor sobre todas las personas. Entonces, ¿qué sucede? Ellos llevan esta ideología de una virgen, Maía, ahora sería María, hacia los romanos, hacia los españoles en su conquista. Pero en cierta ocasión los españoles también ellos quieren adoptar una virgen que no fue originada entre los romanos, que fue originada entre los españoles, y ahora conocemos a una virgen entre los españoles, basado en la ideología que tuvieron de los romanos. Ellos tienen una virgen que es llamada la Virgen Morena. Esta Virgen Morena fue pintada, fue fabricada o fue esculpida por un pintor de nombre Marcos Cipax de Aquino. Él fue el que esculpió esta imagen de la Virgen Morena, la cual era venerada entre los españoles, tomando como base o idea la Virgen que les había sido presentada por el Imperio Romano. Aquí yo te pongo la Virgen, o no la Virgen, sino la diosa Maía, no María, Maía, adorada, o te la pongo de este lado, adorada en el Imperio Romano. De manera disfrazada, como ya le expliqué, ahora la convierten en María, y aquel Dios que es Mercurio lo convierten en Jesús, etcétera, etcétera. De manera disfrazada, te postras y adoras a esa diosa con el nombre ahora de María. La llevan a los españoles toman esa ideología en el momento que ellos fueron conquistados por los romanos, pero hacen su propia virgen para que también ellos fueran representados por una virgen, y ahora la virgen que los representa a ellos es la Virgen Morena. Ahí está la Virgen Morena, criada y formada por Marcos Cipax de Aquino. Han querido transquiversar la historia diciendo que Marcos Cipax de Aquino fue el que hizo a la Virgen guadalupana. Eso es incorrecto, porque Marcos Cipax de Aquino era de origen español, aunque ahora quieren decir que él era un indígena mexicano. Él era de origen español y sus padres eran originarios de España también. Entonces, te quieren contar una historia diferente para justificar la aparición de la Virgen guadalupana en nuestro territorio mexicano.
Entonces, Marcos Zipac de Aquino, de origen español, antes de la conquista de los españoles, que fue en 1521, mucho antes, ya esa Virgen había sido hecha y ya era venerada entre los españoles, la Virgen Morena. Entonces, cuando ellos vienen y hacen la invasión en México, así como ellos fueron invadidos por los romanos, vienen a México y hacen la invasión en 1521. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos no traen una bandera, como estandarte traen a esa Virgen, la Virgen Morena, la que te estoy presentando ahí. Pero además, a través de la historia, ellos han modificado esa versión, esa Virgen, y te están presentando un estandarte con otra figura en la Virgen, que te lo presento también ahí. Entonces, sea esa o sea la otra, ellos cuando invadieron México en 1521, los españoles, traían como estandarte a esa Virgen Morena, y va usted a saber lo que sucedió. Cuando ellos tomaron posesión del territorio indígena mexicano en su invasión, siendo apoyados por los cubanos, voy a hacer un paréntesis, los cubanos apoyaron a España en la invasión a México, en nuestro territorio indígena, y por esta razón te hago el paréntesis. Cuando usted ve en nuestro territorio mexicano una mujer clara, o sea, güera, como lo es conocida, güera, y de ojos azules o verdes o qué sé yo, imagine usted que en algún día un español tuvo relaciones íntimas con una indígena de nuestro territorio, y por eso la mezcla de sangre empezó a ser diferente. Nosotros, nuestra piel antes era un color claro, no éramos de color oscuro, éramos color claro, pero a través de la mezcla de sangre, nuestra sangre con los españoles, empezaron a salir niños o niñas de güeros, claros, ojos azules, ojos verdes, porque en la invasión también muchas mujeres fueron voluntarias e involuntariamente sometidos a actividades de sexo por los españoles. Pero los cubanos no se quedaron atrás, los cubanos también hicieron lo suyo propio. Y también cuando usted ve a una persona de una piel demasiado oscura en nuestro territorio indígena, agradézcaselo también a los cubanos, que también ellos hacían lo mismo que los españoles. Como dicen vulgarmente, un tiro que le salió por la culata, porque cuando ya los españoles se asentaron en el territorio, en la invasión, sometieron también a los cubanos y a muchos los convirtieron en esclavos. Convirtieron en esclavos a cubanos y a muchos de nuestros indígenas mexicanos. Y entonces los españoles se sentaron como reyes y empezaron a dominar durante muchos años en este territorio. Pero regresando a la Virgen, ellos traían la ideología y la creencia en esa Virgen Morena y otras esculturas más, de las cuales se desconoce, pero vamos a hablar de esa en específico. Pero en nuestros indígenas mexicanos, en el cerro de Tepeyac, en ese cerro, ellos adoraban una diosa, y los historiadores no me van a dejar mentir. Ellos adoraban una diosa, nuestros antepasados, llamada Tonaptzin. La diosa Tonaptzin era considerada la madre de todos los dioses aquí en nuestro territorio indígena. Además adoraban al dios Sol, que estamos hablando de Huitzilopochtli, de Náhuatl, del dios Tláhuac, que el dios de la lluvia, el dios del viento. Eran el tipo de dioses que adoraban nuestros indígenas. Pero centrémonos en la diosa Tonaptzin, que estaba en el cerro del Tepeyac. Cuando llega la invasión de los españoles, en 1521, dicen: no más adoración de esculturas y de dioses. Y empezaron a infiltrar la creencia religiosa que ellos traían, y empezaron a mandar frailes, sacerdotes, obispos, como le quiera llamar, gente que se encargó de infiltrar la religión en nuestros indígenas, y a través de la religión empezaron a meterle miedo a nuestros indígenas, diciéndoles que si ellos creían en otros dioses que no fueran los de ellos, eran herejes,
y merecían ser castigados. O en otras palabras, se irían al infierno. Y de esta y muchas maneras comenzaron a meterle miedo a nuestros indígenas, obligándolos a creer en la religión y en la escultura que ahora ponían en lugar de la diosa Tonantzin en el cerro del Tepeyac. En ese lugar, en ese templo que era donde era adorada esa diosa Tonantzin, ahora en ese templo destruirían esa diosa, esa escultura, y pondrían la imagen de la Virgen Morena. Y hay de aquel que hablara mal o que estuviera en contra de la Virgen Morena o de toda la creencia que los españoles traían. Empezaron a someterlos bajo las leyes y bajo la religión a nuestros indígenas. Entonces nuestros indígenas, por miedo a ser castigados o por miedo a irse al infierno o qué sé yo, muchos empezaron a adoptar esas creencias e hicieron suya una religión o unas creencias que no eran nuestras, que eran de los españoles, voluntariamente o a fuerza, pero a partir de ahí, de la conquista, el rumbo de nuestros indígenas y las creencias de nuestros indígenas se desviaría hacia las creencias de los españoles. Y empezaron a venir vírgenes y más vírgenes y Cristos en una cruz, y etcétera, etcétera. Y usted conoce todo lo que se adora en una iglesia católica. Entonces, ¿de dónde vino? Los españoles la recibieron, las creencias de los romanos, y los españoles nos las infiltraron a nosotros. El pez más grande se ha ido comiendo al pez más pequeño y lo ha ido predominando. Entonces, ¿pero qué sucedió? Cuando nuestros indígenas, que en cierto momento ya estaban un poquito más despiertos, gracias a que ellos también nos enseñaron a leer, escribir, porque nuestro idioma no era este. Gracias a ellos nosotros hablamos el español. Gracias a ellos también nosotros despertamos. No hay que ser tan desagradecidos, porque hay muchas cosas que gracias a los españoles nosotros entramos a un círculo de civilización. Aunque aún todavía los mexicanos somos considerados de tercer mundo, ¿se imagina usted si no hubiéramos entrado un poquito a la civilización, fuéramos considerados un mundo perdido? Pero gracias a ello empezamos a leer, escribir y a creer cosas y a despertar un poco. Cuando ya más o menos empiezan a despertar, a darse cuenta que estamos bajo un régimen de los españoles, que estábamos siendo sometidos tanto sobre las leyes como sobre la religión, empezaron los problemas. Ahora, ¿qué sucedió antes que el cura Hidalgo se levantara en armas y proclamara el grito de independencia? Antes de eso, déjeme decirle que lo que sucedió fue que por arte de magia un indígena mexicano, del cual no se tiene muchos registros, ni se sabe mucho de él, nada más se sabe que fue Juan Diego, llega con un argumento a un sacerdote que no sabemos si era mexicano o era español, y le dice: no, es que se me apareció la Virgen. Le hablaba yo al principio de las apariciones. No puede ser un ser humano que venga y se te aparezca. Tienen que ser demonios que te hacen creer para que tú vivas engañado. Entonces viene y le dice una y otra vez: es que a mí se me ha aparecido la Virgen. Y qué casualidad que dice que se le levante una escultura, una imagen, en el mismo lugar de la aparición de Tonantzin, en el cerro del Tepeyac. En ese mismo lugar se aparece la Virgen, y ahí en ese mismo lugar tiene que ser adorada la Virgen. O sea, hay muchas cosas, muchos misterios que por la época antigua a la época actual nosotros no podemos saber, pero hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Entonces, ¿ahora qué sucede? Como los indígenas mexicanos empiezan a despertar y ya no quieren estar bajo el yugo de los españoles, ahora ellos crean su propia virgen, una sopa de su mismo chocolate, ya que los españoles hicieron lo mismo cuando los romanos les presentaron a María, o en otras palabras a María. Ellos crean su propia virgen, la Virgen Morena. Ahora los indígenas hacen lo mismo. De repente aparece una virgen llamada guadalupana, quitan, hacen un lado la Virgen Morena, hacen un lado a la diosa Tonantzin, y en ese templo, en ese lugar donde se adoraban esas otras dos, ahora se adora a la Virgen Guadalupana, que estamos hablando del cerro del Tepeyac. Esto sucedió en 1531 por un indígena
conocido Juan Diego, y ya usted conoce la historia. ¿Qué pasó más tarde? Otra sopa de su mismo chocolate a los españoles. Cuando ellos invadieron, traían a la Virgen Morena como estandarte. Cuando fue el grito de libertad por parte del cura Miguel Hidalgo y Costilla, el 1810, ya no levantan a esa Virgen Morena, ahora levantan a la Virgen Guadalupana. Por esto se cree que la Virgen Guadalupana es la representante de México en ese aspecto, porque no se levantó una bandera, se levantó la Virgen Guadalupana. Si se respetara como se respeta a la bandera hasta el día de hoy, a la cual respeto, no venero, no adoro, pero sí la respeto porque es un símbolo de nuestra patria, de nuestro país, de esa manera yo la respetaría, de esa manera mi respeto para esa Virgen, porque es un estandarte como la bandera, que es una representación, pero no la voy a venerar, no la voy a adorar, simplemente la voy a respetar. Pero si me la presentan como una diosa que hace milagros, que hace apariciones, si me la presentan como una diosa que va a intermediar entre Dios y los hombres, si me la presentan con una imagen que tiene poderes sobrenaturales, y eso yo ya no lo creo, no lo acepto, porque realmente no tiene ningún poder. Es una imagen, son imágenes que son esculpidas por manos de hombre. Aquella escultura que conocíamos como Maía o María fue esculpida por algún romano. Aquella imagen, escultura que fue conocida como la Virgen Morena o la Morenita, fue esculpida por Marcos y Pac de Aquino. Y esta Virgen guadalupana que conocemos en nuestro México fue esculpida, hecha por una mano humana, no por mano de Dios. De tal manera que todo lo que sea creado por manos de ser humano no puede tener ningún poder. Tiene más poder el creador, el que las hizo, que la imagen creada. Por esto no se le debe de venerar, adorar, ni de rendir ningún respeto de adoración. Ok, si es un recordatorio, vamos a recordarla porque fue una mujer santa, pero es que tampoco la Virgen Guadalupana aparece en las Sagradas Escrituras, ni para decir que por esta situación la tendremos que recordar. Fueron ideologías religiosas que venían entre los mitos y tradiciones del catolicismo que llegaron a invadir la mente de nuestros indígenas. No tiene nada que ver con la adoración a Dios, no tiene que ver nada con el camino a la salvación, a la vida eterna, no tiene nada que ver con el arrepentimiento, el perdón de pecado, solo son mitos y tradiciones y nada más. Entonces, se hace la liberación y expulsan a los españoles. A partir del 1810 se tardaron 4, 5, 6 años, no sé, hasta que se sacó el último español de nuestro territorio. Y sí, tienen ahí la Virgen Morena, pero en primer lugar tienen a la Virgen Guadalupana. Vamos a hacer un análisis de conciencia. Vaya usted e investigue el nombre de un chino que le voy a dar ahorita. Y usted me dirá, pues de qué se trata, no que es una imagen que es de origen mexicano y de repente aparece como su apoderado legal, un chino de nombre Wong, aquí le voy a poner el nombre, Wong Yonglin. Wong Yonglin. Ese chino tiene todos los derechos de esa escultura llamada Guadalupana, y cualquiera que quiera hacer negocio o algún lucro con esa imagen tiene que solicitar permiso al chino. De lo contrario, y entra en un problema de usurpación ilegalmente. Entonces, ¿cómo que el apoderado de esa imagen es un chino? Investigue usted ese nombre que le pongo aquí, del chino, y se dará cuenta. Entonces, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros. Las imágenes, las esculturas, son de creación humana y son un medio para controlar la mente de las personas y tenerlos sometidos. En mucho tiempo la religión católica, apostólica, romana ha manejado la mente de las personas con el miedo.
que si tú tienes otra religión, eres un hereje, que si tú tienes otras creencias, eres un hereje. Antes los quemaban, antes los mataban, antes los perseguían, porque solamente la religión católica tenía que ser universalmente y ha querido que sea mundialmente ella nada más. Por eso la palabra católica significa universal. Entonces, ha tratado siempre de exterminar cualquier otro inicio de una religión que quiera hablar la verdad. En este caso, el cristianismo, los verdaderos cristianos tenían un conflicto con ellos, ya que los verdaderos cristianos, los que dependían del Evangelio de Jesucristo, le decían a ellos, tanto al Imperio Romano como al catolicismo, le decían que Dios estaba en contra de la inclinación a cualquier tipo de imagen. Y eso te lo dice la Biblia y todos los que fueron de la época de Cristo. Y por esto los mataron. Ellos te presentaban a Cristo como Salvador y no lo aceptaban. No aceptaban nada del Evangelio que traían nuestros hermanos los cristianos, y todos nuestros hermanos cristianos y principalmente los apóstoles fueron exterminados por el Imperio Romano. Vea usted la historia. Vea usted la historia del Vaticano. ¿Conoce usted la historia del Vaticano? El Vaticano es algo, hay algo oscuro en él. Le voy a comentar un poco rápidamente, saliéndonos del tema de la Virgen. El Vaticano antes era un cementerio. En el año 34, 37, un emperador que era apodado Calígula o Caligula, este emperador había hecho un gran cementerio. Usted ve el Estadio Azteca, donde juega un equipo que se llama América. Era un cementerio así de grande, donde él enterraba a todos aquellos que profesaban el cristianismo. Eran muertos, asesinados, torturados y enterrados ahí. Era un gran cementerio. De repente este personaje, al morir, deja su reino, y ese reino lo toma otro emperador de nombre Nerón. Usted investigue la vida de Nerón, el emperador romano, y este cementerio él lo convierte ahora en un estadio, así como el Estadio Azteca, pero que era conocido como el Circo de Nerón. En ese Circo de Nerón él se divertía viendo sufrir a los cristianos. Ahí él llevaba a los cristianos que capturaban, o esclavos que ellos ahora sí que se apropiaban o invadían una ciudad, y el que no se sometía a ellos, ahí lo llevaban, pero que mayormente eran cristianos, y ahí los torturaban. Era su centro de diversión de este emperador que era del LGBT, Nerón, y los castigaba y los mataba. Entonces, por encima era un centro de diversión, en un estadio conocido como el Circo de Nerón, donde él torturaba y mataba a los cristianos, pero debajo de ese estadio había túneles secretos o espacios secretos donde se tiraban todos los cuerpos de las personas que él mataba, que él asesinaba ahí, que mayormente, repito, eran cristianos. ¿Dónde murió el apóstol Pedro, el apóstol Pablo? En manos de ese emperador romano, Nerón. Ahí los torturó, ahí se gozó con la tortura de ellos, y ahí los mató. No hay una en la Biblia de que diga que Pedro fue muerto de cabeza. La Biblia no lo dice, así lo dice la tradición. La tradición romana o la tradición católica, que Pedro murió de cabeza. La Biblia no lo dice. La Biblia no dice que Pablo fue decapitado con su espada, no lo dice. La tradición de ellos dice que Pedro de cabeza y que Pablo sin cabeza. Pero lo que sí podemos saber de que este emperador los asesina ahí, en ese estadio, que antes era un cementerio, y si eran enemigos de él, no le iba a dar una cristiana sepultura. Esto sucedió el año 67 al año 70 más o menos. Sino que ellos, como cualquier enemigo odiado, fueron enrollados en un petate o así nada más, y tirados a una fosa común. No crea usted que Pedro le fue hecho una lápida y le fue construido un monumento, o a Pablo. Mentira. Si Pedro murió el año 67, el Vaticano fue construido el 321 por Flavio Valerio Constantino. Ahí no había ninguna lápida ni ningún
una capilla ni nada de por el estilo de Pedro. Pedro había sido tirado a una fosa común porque era odiado por el que lo mató, que era el emperador Nerón. Del año al 67 al 321 habían pasado muchos años. Entonces, ahí fue asesinado Pablo, en ese gran estadio, que más tarde, cuando ya este hombre endemoniado, Nerón, desapareció, a través del tiempo toma el poder Flavio Valerio Constantino, el año 321, y sobre ese que fue cementerio, y sobre ese estadio donde aún ahí se habían matado cristianos, en ese mismo lugar, él inicia la construcción de lo que ahora conocemos como el Vaticano. Y en esa construcción del Vaticano, derrumbaron el estadio, derrumbaron toda la construcción de arriba, pero los túneles de abajo solamente los modificaron, y ahí en esos túneles de abajo quedaron cosas y secretos que hasta la fecha hay muchos que desconocen y que ahora existen bajo de lo que ahora fue construido como el Vaticano, el 321, en la época de Flavio Valerio Constantino. Ahora, Flavio Valerio Constantino absorbe a la Iglesia Católica. Él perseguía tanto a los que profesaban el Evangelio de Jesucristo como a los católicos. Eso es muy cierto. Flavio Valerio Constantino persiguió a todo lo que fuera religión que profesara o que estuviera en contra de sus creencias de ellos, ya que en el Imperio Romano se creía en esa diosa que les mencioné, Maía, se creía en la diosa letona, se creía en Mercurio, se creía en Apolo, el dios Sol, se creía en Júpiter, se creía en Marte, se creía en todos esos dioses que aparecen en un calendario o en un círculo de que lo que le llaman los espiritistas astrología. Todo lo que viene denominado con la astrología, en todo eso creían en el Imperio Romano. Pero Flavio Valerio Constantino, al ver que no podía detener ni a los cristianos por parte de Jesucristo, ni a los cristianos por parte de los católicos, quiso él hacer un tratado de paz. Y esto sucedió también ahí. Los verdaderos cristianos que profesaban el Evangelio de Jesucristo siguieron siendo perseguidos porque ellos no aceptaron ningún convenio con Flavio Valerio Constantino. Mas la Iglesia Católica aceptó el convenio de paz y el convenio sobre cómo iban a manejar ellos la religión, y por esta razón Flavio Valerio Constantino les perdonó la vida, y muchas iglesias católicas que habían sido saqueadas por Constantino se les devolvieron al 100% todos sus bienes y los empezó a beneficiar de grandes cosas. Y de esta manera, a partir del 321, Flavio Valerio Constantino absorbe a la Iglesia Católica y él queda como el líder principal, convirtiéndose en el primer papa para el Imperio Católico Apostólico Romano. Lo creas o no, él fue convertido en un santo, porque usted va a las iglesias y ve usted una imagen de Santo Constantino, y su madre de él, que se llamó Elena, tiene una imagen también conocida como Santa Elena. Santa Elena y Santo Constantino, que ellos no eran creyentes en Dios ni en Jesucristo, su creencia de ellos era otra, la que ya les mencioné, pero por esta acción de que hicieron la paz con los católicos, ahora lo convierten en un santo, y empieza una persecución mucho mayor en contra de los verdaderos cristianos, ahora apoyados por el imperio de Constantino y por la religión católica apostólica romana. Si no me quiere creer, no me crea, pero yo le invito a que vaya a la historia. Entonces, en las insignias, en los atuendos de los papas y de los sacerdotes, hay unos símbolos que parecen en forma de cruz. Por ahí le voy a poner la imagen. Ese es el sello en el que tenía el anillo, o con el cual sello Flavio Valerio Constantino hacía los convenios o cualquier cosa importante. Entonces él se convierte en el líder. El Vaticano, construido sobre la muerte de muchos inocentes, sobre la sangre de muchos inocentes, y olvídese que ahí está la lápida de Pedro, porque eso no es cierto. La lápida que van a venerar ahí es la de Flavio Valerio Constantino, disfrazada lápida de San Pedro. Hay mucha historia, hay mucha mentira, hay muchas verdades, pero realmente
el Imperio Católico no es una religión que te lleva a la salvación, a la reconciliación con Dios. No es una religión que te lleva a la vida eterna. No es una religión que te lleva a andar haciendo lo recto delante de Dios. No es una religión que te lleva a vivir en santidad, porque tú vives como quieres. Y te engañan diciendo que al morir ellos pueden interceder por ti y que a través de la intersección te puedes librar de un lugar llamado purgatorio, que no existe. Entonces, hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que por causa de tiempo yo ya no te puedo seguir explicando más, pero quiero que analices que la Iglesia Católica Apostólica Romana no es para adoración a Dios, no es para adoración a Jesucristo. Solamente son mitos, dogmas y tradiciones que te mantienen entretenido de la realidad y de la verdad, y que te llevan cada día hacia los abismos donde serás castigado y posteriormente llevados a un castigo eterno. Mas, sin embargo, la iglesia verdadera, que siempre ha sido perseguida por imperios y tratada de ser destruida, es la que te habla del fundamento de los apóstoles, los cuales están fundamentados en Jesucristo y los cuales te hablan siempre de acuerdo a las profecías y a todo lo que fue escrito en el Nuevo Testamento por los que fueron seguidores de Jesucristo. No quieres vivir engañado, escudriña las Escrituras. No quieres vivir engañado, escudriña o analiza las historias. La historia de cada escultura, la historia de cada Dios, la historia de cada creencia, analiza. Y todo está envuelto en falsedades y mentiras y engaños que no te llevan a ninguna parte. Dios te bendiga, Dios te guarde, y vamos a quedar pendientes al próximo video. Expreso un profundo agradecimiento a todos mis suscriptores, y si no te has suscrito a mi canal, te animo a hacerlo y crezcamos juntos. En el nombre de Jesucristo, que la paz de Dios sea en tu vida, en unión de tu familia. Amén.